poderoso eres Dios. Santo es el nombre del Señor. Alabado es el Cordero de Dios. Tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya la adoración, Dios. Santo, 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 santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya la adoración, Dios del cielo. Aleluya. Santo es el nombre de Cristo. Santo es el nombre de Cristo. Aleluya. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Te damos gracias, Señor. Dale la gracia al Señor en esta hora. Aleluya. Gracias porque te ha permitido estar en su casa para darle la gloria, para darle la alabanza. Alabado es el nombre del Señor. Hermano que nos está escuchando, empieza a adorar, empieza a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Porque eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Empieza a clamar, empieza a exaltar su nombre, empieza a bendecir su nombre, aleluya. Bendito y alabado es el Cordero del Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, que no importando las pruebas y las dificultades, Dios amado, tú nos has permitido estar de pie, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor, Dios de la gloria, aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hermano, que no haya nada que te impida darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no haya nada que te impida de exaltarle en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Eres poderoso, eres real. Alabado es el nombre de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre celestial, Dios de gloria. Aquí hay un remanente que vino a adorarte, Dios del cielo. En esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, que sea tú derribando toda fuerza contraria, Dios amado. Que sea tú derribando todo argumento del enemigo, Dios del cielo. Llévate toda potestad de la tiniebla en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, derriba los muros en esta hora, Señor. Derriba los muros, Señor. Alabado es el nombre del Señor. Padre, todo lo que nos impida congregarnos, Dios de gloria. Oh, gloria al nombre de Cristo. Que sea tú llevándotelo ahora en el nombre de Jesús. Llévate todo desánimo, Señor. Llévate toda mala influencia, Dios amado, en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Oh Dios de la gloria, aleluya. Santo es el nombre de Cristo. Santo es el Cordero de Dios. Padre celestial, abre nuestros ojos en esta hora, Señor. Que podamos ver por dónde viene el enemigo, Señor Dios del cielo. Que podamos ver, Dios mío, por dónde se levanta el enemigo. Oh Dios, que quiera impedir, Dios amado, que nos vengamos a venir a congregarnos. Que vengamos a exaltarte, que vengamos a bendecirte, Dios, aleluya. Quita todos los obstáculos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Oh, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Quita todo enfriamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu poder y de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, fluye en nuestras vidas, aleluya. Espíritu Santo de Dios, que sea tú renovándonos, Señor. Espíritu Santo de Dios, alabado es el nombre del Señor. Llena cada una de esas personas que nos están sintonizando. Llénanos de tu poder y de tu presencia, Dios. Espíritu Santo, rebosa nuestra copa, aleluya. Rebosa nuestra copa en esta hora. Llénanos de tu poder y de tu presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénalo. Alabado es el nombre del Señor.
Oh, gloria a Dios, aleluya. Tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya la adoración, aleluya. Alaba a Dios, hermano, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, aleluya. Suceden cosas maravillosas, aleluya. Hay sanidad y liberación, aleluya. Oh Señor, alabado es el nombre del Señor. Liberta al que está cautivo en esta hora. Liberta al que está enfermo, sánale Dios amado, manifiesta tu gloria en nuestras vidas, rompe cadenas, Señor Dios de la gloria. Oh, gloria a Dios, gloria, 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 gloria al Cordero de Dios, aleluya. Tú eres poderoso, tú eres real, Dios mío, tú eres un Dios fiel, es que no hay Dios como tú, no lo hay, Señor Dios de gloria, aleluya. Sin ti nada podemos hacer, Dios del cielo. Oh Espíritu Santo de Dios, sin ti nada podemos hacer, Dios de gloria. Es que sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Tú eres quien nos da la fuerza para seguir adelante. Tú eres quien rompe las barreras. Tú eres quien quita los obstáculos, Señor Dios de gloria. Oh, gloria a Dios, aleluya. Grande tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza, Señor. Eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, aunque el diablo se levante, aleluya, tenemos que darte la gloria, Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Cómo no de adorarte, Señor. Cómo no de bendecir tu nombre, Dios mío. Cómo no de exaltarte, Padre Celestial. Oh Dios del cielo, derrama tu gloria. Oh Dios del cielo, derrama tu gloria. Oh Dios del cielo, aleluya. Oh, siente la gloria de Dios, hermano, aleluya. Oh, poderoso es el nombre del Señor. No importa las pruebas, las luchas y la dificultad, hermano. No importa cómo se levanta el enemigo. No importa cómo ruge el diablo. Él está derrotado porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Levántate, levántate, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Recibe nueva fuerza, aleluya. Recibe nueva fuerza, recibe nueva fuerza, recibe nueva fuerza. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Recuerda que cuando esté cansado y abatido, dilo a Cristo. Y que si te sientes débil y confundido, aleluya, dilo a Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Eres nuestro amigo fiel. Él estará con nosotros hasta el final. Estará con nosotros hasta el final. Estará con nosotros hasta el final. Alabado es el nombre del Señor. Recibe la gloria, Señor, aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Recibe la gloria. Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay libertad. Hay liberación, aleluya.
Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, santo es el nombre del Señor, aleluya. ¿Quién como tú no lo hay, Dios? Así como el siervo clama ante la corriente de las aguas, así clama ante ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Díselo, hermano, mi alma tiene sed de ti, Dios amado. Mi alma tiene sed de ti, aleluya. Mi alma tiene sed de ti, de tu poder, de tu presencia. Jehová, Dios de la gloria, llénanos con tu poder, llénanos con tu presencia, aleluya. Llena esas personas que nos sintonizan. Dale un toque en esta noche, Señor. Queremos un toque del Maestro. Queremos menguar para que tú crezcas, Padre Celestial. Necesitamos ese fuego, necesitamos esa candela. Llénanos de tus bautismos, Señor. Bautiza a tu pueblo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, bautízanos con tu Espíritu Santo y fuego. Necesitamos ese fuego, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Él es quien tiene toda la gloria. Él merece toda adoración, aleluya. Así que lo que tú le trajiste a Dios en esta noche, dáselo. Dale la alabanza, aleluya. Porque vinimos aquí a adorar a un Cristo vivo y de poder. Él está vivo, la tumba está vacía. 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 Oh, gloria, 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 gloria. Él vive y reina. Él vive y reina. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Dios, adoramos a un Cristo vivo. Adoramos al dador de la vida. Adoramos a ese Dios que murió por nosotros, aleluya. Oh, el que venció la muerte en la cruz del Calvario. El que murió por tus pecados, por mis pecados. Que no somos merecedores de ellos. No somos merecedores de esa salvación tan grande, y es por su infinita misericordia bajó del tercer cielo, aleluya, a morir por ti, por mí. Alabado es el nombre del Señor. Solo Él merece la gloria. Solo Él merece la alabanza. Solo Él merece la adoración. Abre tu boca en esta noche. Mueve tu lengua y alaba a Dios. Aleluya. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Atrévete a tocar el manto en esta noche. Atrévete a tocar el manto en esta noche. No te vayas como viniste a este lugar. Oh, gloria al nombre del Señor. Santo es el Cordero de Dios, aleluya. Te adoramos, Dios de gloria, aleluya. ¿Quién como tú no lo hay, Señor? Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Dile, alma mía, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar. Alma mía, te ordeno que alabe a Dios en esta hora. Díselo, hermano, alaba a Dios, alaba a Dios. Abre tu boca. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alábale a Dios en todo tiempo. En todo tiempo le alabaré. Alabado es el nombre del Señor. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te
adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Tuya la gloria, tuya la alabanza. Tuya la gloria, tuya la alabanza. Tuya la gloria, tuya la alabanza. Tuya la adoración, tuya la adoración. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Eres el Dios grande. Eres nuestro amparo. Eres nuestro Rey. Eres nuestro todo. Eres nuestra respiración. Aleluya. Oh Padre de la gloria, alabanza a ti por siempre. Por ti estamos de pie, Señor. Por ti estamos de pie, Señor. Por ti estamos de pie, Dios de gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantamos nuestras manos, Señor, aleluya. Aunque no tengamos fuerza, Padre Celestial, aunque tengamos 1000 problemas, Señor, no nos cansaremos de levantar nuestras manos para adorarte, para exaltarte, Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestras manos, Dios, a darte esa alabanza que merece, Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en su poder. Puedo descansar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Alabado es el nombre del Señor, aleluya. Escucha bien esta alabanza, bendito es el nombre del Señor. Escúchala bien, ponle atención a esta alabanza, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Solamente debemos de confiar en el Señor. Solamente debemos de confiar en el Señor, no importando las circunstancias que nos encontremos, aleluya. Confía en el Señor, aleluya. El único que te puede ayudar, el único que te puede abrir camino, el único que te puede renovar, el único que te puede dar la nueva fuerza, aleluya. Solamente confía, aleluya. Solamente confía, alabado es el nombre del Señor. Hermano, ponte de pie, aleluya. Descansar. Puedo descansar
Soberano eres Dios, alabanza a ti por siempre, Señor. Te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, porque tú llegas en el momento preciso, Dios amado. Gracias porque tú, Dios mío, no hablas, Señor. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Padre Celestial. Ayúdanos siempre a confiar en ti, Dios de gloria, a descansar en ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta alabanza, Señor. Gracias porque tú nos das la palabra que necesitamos, Dios de gloria. Podemos descansar en ti, Señor. Podemos descansar en ti, Señor. Yo puedo descansar en ti. Alabado es el nombre del Señor. Gracias te damos, Dios, y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos se vinieron a gozar en esta noche? ¿Cuántos están descansando en Dios? Tenemos que descansar en Dios. Aleluya. Vamos a dejar a nuestra hermana Yuberkis con la lectura de la palabra en esta hermosa noche. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga más. Vamos a tener la palabra leída en Salmo 150. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Cuando lo tenga me dicen un amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alaba a Dios en su santuario. Alábale en la magnificencia de sus firmamentos. Alábale por sus proezas. Alábale conforme a las muchedumbres de su grandeza. Alábale a son de bocina. Alábale con salterio y arpa. Alábale con pandero y danza. Alábale con címbalos resonantes. Alábale con címbalos y júbilos. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Aleluya. Vamos a estar dando gracias por la palabra. Amante Dios, Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre amado. Señor, gracias por esta palabra, Padre Santo, que quede en cada uno de nuestra mente, nuestro corazón, Maestro Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Yuberkis. ¿Quiénes respiran aquí? Dice, todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire. Así que empiece a alabar a Dios, aleluya, a cantar con gozo en esta noche. Alabanza al Rey que vive, nuestro hermano Ángel con las alabanzas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Quien vive y a su nombre, y a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él sea toda gloria y toda honra. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a cantar para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive, gloria al que reina. Gloria a Dios. Tú que nos estás mirando por las redes sociales, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos aquellos que nos están mirando por las redes sociales, los que nos están sintonizando, bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga de una manera especial a nuestro amado pastor y su esposa, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, alabado Dios, bendito eres. Vamos a presentar estos cánticos ante la presencia de nuestro Señor. Gloria al que vive, gloria al que reina, Padre celestial, Padre de la gloria, Señor. Mira estos cánticos, mi Dios, te lo presentamos, Padre. Que sea tú bendiciendo de una manera especial tu pueblo, mi Dios todopoderoso. A través de esta alabanza, mi Dios, que sea tú rompiendo cadenas, Padre, libertando al cautivo, Señor. Dando sanidad en abundancia, Señor todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar este cántico que dice: Marta le dijo a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús.
A Él sea toda gloria y toda honra. Vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra. 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El diablo se levantó, te está haciendo la guerra. El diablo se levantó, te está haciendo la guerra. Pero oigo la voz de Dios que me dice: no te detengas. Pero oigo la voz de Dios que me dice: no te detengas. Pelea tu batalla, peleala. 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 Pelea, peleala, pelea. Pelea, peleala, pelea, peleala, pelea, peleala, pelea, pelea, pelea tu batalla, peleala, 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 pelea tu batalla, peleala. El diablo se levantó, te está haciendo la guerra. El diablo se levantó, te está haciendo la guerra. Pero oigo la voz de Dios que me dice: no te detengas. Pero oigo la voz de Dios que me dice: no te detengas. Pelea tu batalla, peleala. 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 Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. No te he dicho que si creyeres. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta, Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El diablo se levantó, te está haciendo la guerra. El diablo se levantó, te está haciendo la guerra. Pero oigo la voz de Dios que me dice: no te detengas. Pero oigo la voz de Dios que me dice: no te detengas. Pelea tu batalla, peleala. 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 Pelea, peleala. Pelea, peleala. Pelea, peleala. Pelea, peleala. Pelea.
batalla, peleala. Pelea tu 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 batalla, peleala. Pelea, peleala, 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 pelea, pelea, pelea tu batalla, peleala, pelea tu batalla, peleala, pelea tu batalla, peleala, pelea tu batalla, peleala, pelea, peleala, pelea, peleala, pelea, peleala, pelea, pelea, pelea tu batalla, peleala, 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 pelea tu batalla, peleala. Gloria a Dios. A Él sea toda gloria y toda honra. Hay que pelear esa batalla. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito y alabado eres. Y con nosotros los ungieres y las ofrendas. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. A Él sea toda gloria y toda honra. Gloria a Dios. Padre celestial, Padre de la gloria, mira, te presentamos las ofrendas, Señor, bendícela de una manera especial, bendice los diezmos y ofrendas, Señor, bendice también al dador alegre, mi Dios todopoderoso, y que sea tu Padre bendiciéndolo de una manera especial, bendícelo, Padre, dale en gran manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria al que vive, gloria al que reina, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar este cántico, gloria al que vive, gloria a Dios. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza, y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, sigue. Y aunque el diablo se levante, sigue. 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 Sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. 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 Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Si tu hermano se levanta, sigue tocando el arpa. Si tu padre se levanta, sigue tocando el arpa. Si tu hermana se levanta, sigue tocando el arpa. Si tu madre se levanta, sigue tocando el arpa. 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 Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y
y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, sigue, sigue, sigue. Y aunque el diablo se levante, sigue, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Si tu padre se levanta, sigue tocando el arpa. Si tu madre se levanta, sigue tocando el arpa. Si tu hermano se levanta, sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Gloria, 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 gloria. Siga, siga, siga. Sigue, sigue, sigue. Tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hermano, no te detengas, Gloria. no te detengas. No detener. Gloria a Dios, sigue tocando el arpa. Sigue toca el arpa. Sigue buscando. Sigue busca. Sigue alabando. Sigue alabar. Sigue adorando. Sigue adorar. Persiste. Persistir. Hasta que te llene. Te ora con él. Hasta que te transforme. Tu cosco te trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive, hermanos? ¿Quién está viva, mi hermano? Gloria a Dios y a su nombre. Na su nombre. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alabe, gloria a Dios. Alábale. Está aquí, amén. Él está aquí. Dios está aquí de una manera especial. Dios está aquí de una manera especial. Y está aquí para bendicionarnos. Él está aquí para bendecirnos. Está aquí para llenarnos. Está aquí para llenarnos. Está aquí para bautizarnos. Está aquí para bautizarnos. ¿Cuánto está pidiendo el bautismo? ¿Cuánto está pidiendo el bautismo? Amén. ¿Cuánto a stop de pedir para sonar no te recibido? ¿Cuánto dejaron de pedir porque como quiera no reciben? Por tanto, no te hizo man, Quizás nadie no levanta la mano, pero dentro corazón vos sabes. pero en tu corazón tú sabes. Y Dios no bautizaba ainda. Y Dios no te bautizó todavía. Pasó no sigue. Porque no seguiste. Botico sigue. Tienes que seguir. Botico sigue pide. Tienes que seguir Botico pidiendo. sigue busca. Tienes que seguir Botico buscando. sigue orar. Tienes que seguir orando. Botico sigue alabar. Tienes que seguir alabando. No te importa aquí vos sentir, hermano. No importa lo que tú sientas, No te hermano. importa aquí que el enemigo te manda en la mente. No importa lo que el enemigo manda a tu mente. Alabanza también es un arma de guerra. Alabanza también es una arma de Gloria guerra. a Dios, un arma poderosa. Una arma poderosa. Alaba a Dios para ser tan grande. Alaba a Dios porque Él es grande. Está vivo. Él está vivo. Él no está un pida piedra. No es un pedazo de Él no piedra. está un payaso. No es un payaso. Está Dios. Él es Dios. Y está digno. Y Él es digno. Y merecedor de alabanza. Y Él es merecedor de alabanza. Me que mando un saludo Quiero enviar un saludo para cada uno que está sintonizando. a cada uno que nos sintoniza, Especialmente nos pastor. especialmente nuestro pastor. Manera hermana Dilia visa llamar. Como nuestra hermana Dilia dijo el martes, No está para aquí nada nervioso. estamos aquí nerviosos Pasó nos pastor tabanos. porque nuestro pastor nos está viendo. Pero más con nos pastor, hermana. Pero más que nuestro pastor, hermano, Dios está mirándonos. Amén. Dios nos ve Y Dios está bon. y Dios es Y bueno. nos pastor también está bon. Dios Nuestro bendiga pastor también es hermano. bueno. Dios le bendiga, hermano. Me quiero invitar a mi hermana a ver noche. Quiero invitar a mis hermanos en esta noche Para nos vanguac de Bukinan de Josué capítulo 1. para ir al libro de Josué, capítulo 1. Gloria al Señor, aleluya.
Y Dios está grande, hermana. Y Dios es grande, hermano. Dios está vivo, hermana. Dios está vivo, hermano. Dios está papi, hermana. Dios habla, hermanos. Dios está papi, hermana. Dios habla, hermanos. Y nos ha conmovido espiritual esta noche. No sé cómo es tu oído espiritual en esta noche. Pero Dios está papiando mesmo cosas. Pero Dios está hablando las mismas cosas. Eso Dios tiene un plan perfecto. Porque Dios tiene un plan Él perfecto. tiene una voluntad perfecta. Él tiene una voluntad perfecta. Na su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. versículo 1 y 2. Mitaleza, es palabra de Dios de nombre de Tata, Yu y su Espíritu Santo. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esta dice assim aqui. Agora sucede, depois de morto de Moisés, servidor do Senhor, que o Senhor apapia com Josué e o homem de Nun, Moisés su servidor, visando. Moisés me servidor amori. Pensei, lantariba o, cruza o Jordão aqui, abo e gentere pueblo aqui, vai na etera comita dunanan, e yunan de Israel. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén, gloria al Señor. Me quiero pedir a nuestro hermano Axel, si es por hacer oración, presenta a Dios la palabra. Amén, gloria al Señor. Háganos orar, gloria Vamos a a Dios. orar. Tata Santo, Dios amado, Dios de gloria, me te alababo, me te bendicionabo, me te dona abo, tu gloria Sí, y Señor, honra Dios. y alabanza. Paso, bota merecedor de gloria, bota merecedor de honra, Señor. Bota merecedor de nuestra alabanza, nuestra adoración. Señor, aleluya. Tata, del nombre de Jesús, me que presentamos nos vida. Oh Dios mío, de mi presencia. Tata, usa-me como instrumento. Usa-me, irmã Wendy, como instrumento, Sí, Señor, Señor, amado. aleluya. Usa-nos vida para a glória e para a honra. E vai papeando com cada de nos Sí, vida. aleluya. Abre-nos entendimiento. Abre-nos ouído espiritual. Gloria a Abre-nos coração, Senhor. Para receber e aceitar a palavra que Deus meu que está benedido, Tata. E a glória e a honra, Senhor, nos está dando a vós. Sí, Señor. En nombre de Jesus, me te amamos tanque. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Mi hermana por cinta. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria a Dios. Y manera más bisa acaba. Como ya he dicho, Dios te sigue, papi. Amén. Dios sigue hablando. Gloria al Señor. Dios apapia con nosotros en ayuno. Dios nos habló en el ayuno. Dios apapia con nosotros como iglesia. Dios nos habló como iglesia. Dios apapia con nosotros para nos llenar, nos mes, para nos buscar, para nos preparar. Dios nos habló para llenarnos, buscar y prepararnos. Para sobra tem algo grande na caminho. Porque hay algo grande de camino. Dios usa nuestro hermano Axel semana pasada Dios usó a nuestro hermano Axel la semana pasada con el título Hasi Provisión. con el título Hacer provisión. Ela usa nuestro hermano Polanco Usó a nuestro hermano Polanco 2, 3 semanas pasadas. hace 3 semanas Bom dia tema para que conosco guardo llamar. bajo el tema ¿Por qué hemos sido llamados? Dios usa nuestro hermano Wendy Dios usó a nuestra hermana Wendy 2, 3 semanas pasadas. 2, 3 semanas atrás Bom dia tema bajo el tema tempo para crescer e avançar. Es tiempo de crecer y avanzar. E Deus usa nuestro hermano Y Valerie. Dios usó a nuestra hermana Valerie Semana después de ayuno. una semana después del ayuno Bom dia tema bajo el tema esforçar e estar valente. Esfuérzate y sé valiente Para lo cual Dios avisaba. para lo que Dios te ha dicho. E ahora me que trazer o tema, Y hoy quiero traer el tema, com a graça de Deus, se está con la possível, gracia de Dios, si es posible, chamada para conquistar. un llamado a conquistar. Glória a Deus, aleluia. Aleluya. E me que usa mensagem aqui, Quiero usar este mensaje. me que usa exemplo de chamada de Josué. Quiero usar el ejemplo del llamado de Josué. É chamada para conquistar, El llamado a conquistar para nos boar característica para ver las características de su chamado. de su llamado. E assim, examinar nossa própria vida Y así examinar nuestra propia e vida compreender de nossa vida y entender en nuestra vida que outra etapa
¿Qué son las etapas? E característica ng Las características di nos llamada para conquista. de nuestro llamado para conquistar. Na primeiro lugar, me quer definir a palavra llamado. En primer lugar, quiero definir la palabra llamado. A palavra llamado simplesmente está referindo a ação e efeito de llama. La palabra llamada simplemente significa la acción de llamar. E você llama de diferente maneira. Y puedes llamar de diferentes maneras. Você invocar, Podemos invocar, Deus llama no nome de uma pessoa. puedes llamar a un nombre de una persona. Você convocar, Puedes convocar, você cita algo, puedes citar algo, você nombra uma pessoa. puedes nombrar una persona. Você llama um vendedor de dar grito. Puedes llamar a alguien en una forma de gritar. Dor de dar grito. Por gritar. Por exemplo, Por ejemplo, mi popisa, ayúdame. pero decir, ayúdame. O que é uma papia? ¿A quién le hablé? É prome e banda que você escuchar-me. Con el primero por ahí que me Amém? escuchó. E também off dor de hacer señal O una forma de hacer señales para atrair a atenção para atraer la atención de uma outra pessoa of animal. de otra persona o animal. E ora nossa papia de chamado divino Cuando hablamos de la llamada divina, nos está referir y referimos a uma invitação que Deus está fazendo. a una invitación que Dios hace. Está fazendo na nossa vida Lo hace a nuestras vidas para nós por cumprir com nosso propósito. para nosotros poder cumplir con nuestro propósito. Nosso propósito de cumprir Nuestro propósito de cumplir com a vontade específica con la voluntad específica que Deus tem para nossa vida. que Dios tiene con nuestras vidas. Amém? Amén. Deus tem um propósito general, Dios tiene un propósito general, plan, desenho general. un plan y diseño general. Cuta conta para nós tudo, amém? Eso cuenta para todos nosotros, Cuta palavra. que es la palabra. Pero Deus tem propósito não específico. Pero Dios también tiene propósitos específicos. E cada de nós aqui não Y cada uno de nosotros aquí tem propósito não específico. tenemos propósitos específicos. Passou Deus a criar nós de uma maneira, Porque Dios nos creó de una manera, ela dona nós talento não, nos dio talentos, ela dona nós capacidade não, nos dio capacidades, dependendo para que propósito ela vai usar nós. dependiendo para qué propósito nos va a usar. Por exemplo, Por ejemplo, diz do exemplo. voy a dar un ejemplo. Tiro mana ta canta opi bonita, amém? Hay hermanos que cantan muy bonito E Deus está usando en encanto. y Dios los usa en cantos. Outro na maneira a mim, Otros como yo ta purba canta, tratamos de cantar, pero e garganta ta tubiata cooperar. pero la garganta no siempre coopera. Nós po esforçar para lograr algo, Podemos esforzar a lograr algo, pero tem gente tem uma habilidade natural. pero hay personas que tienen la habilidad normal, Algo que não me ester no ensaio, pe. algo que no necesitan ensayar para eso. Glória a Deus. Esse no que me han, Eso no significa, de certa forma, vou não me ester de preparação, en cierta manera, no necesitas preparación, pero Deus te sunco te vai preparar. pero Dios es aquel que te va a preparar. Glória a Deus. E ora nós está papia de conquistar, Cuando hablamos de conquistar, nós está papia de apoderar o mês. hablamos de apoderar, Amém. De hacer algo dibo. de hacer algo tuyo. E não é por referir a lugar, Puede referir a un lugar, por exemplo, território ou estado, por ejemplo, un territorio, una ciudad, donde hace uso de força. de hacer uso de la fuerza. Pues ora nós está papia de conquistar, Cuando hablamos de conquistar, nós está papia de usar força. hablamos de usar la fuerza. Não está algo natural, No es algo natural, não está algo fácil. no es algo fácil. Glória ao Senhor. E ora nós está papia de conquistar, Y cuando hablamos de conquistar, hopi viaja, ora nós está hace uso de força, nós está hace uso de arma. Não? muchas veces cuando hacemos uso de la fuerza, hacemos uso de armas. E outra significação para conquistar, Y otra significación para conquistar significa receber algo significa recibir algo com esforço e trabalho. con esfuerzo y trabajo.
Ese que me han kuting kosnan ku Dios aduna nos natural. Eso significa que hay cosas que Dios nos da naturalmente, Que nos por hasi ku hopi facilidad. que podemos hacer con mucha facilidad. Bota mirele ku por hasi é mío que otro. Vemos que uno lo puede hacer mejor que el otro. Ora mi bin limpia iglesia. Cuando vengo a limpiar la iglesia, Por tamatuma 2 horas para limpiar o huki. quizás me tomó 2 horas para limpiar un rincón. Y un rumán de media hora mo pentera iglesia. Una otra hermana en media hora ya limpió toda la iglesia. A mí tengo que hacer un esfuerzo. Yo tengo que hacer un esfuerzo Esta sí es con facilidad. y el otro lo hace con facilidad. Y ahora el llamado no tapa usa nos habilidad, ¿no? Y hoy el llamado no es para usar nuestra habilidad, Pero el llamado tapa nos conquista algo pero el llamado es para nosotros conquistar algo que para nos está difícil. que para nosotros es difícil. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios. Y Dios está llamándonos para nos conquistar. Dios nos está llamando a conquistar. Y ese para cada uno de nosotros porta algo diferente. Y eso para cada uno de nosotros puede ser algo diferente. Quizás Dios está llamando a algún de nosotros para abandonar picar. Quizás Dios está llamando a alguno de nosotros para abandonar el pecado, Para vencer el mundo y su tentación. para vencer al mundo y sus tentaciones. Porta otro, Dios está llamando para conquistar miedo, Quizás a otro Dios le está llamando para vencer el temor, tibieza. la tibieza. Otro emocionan. A otro emociones, Para mí nombra algún. para nombrar algunos. Amargura. Amargura, Rabia. la rabia, Falta de perdón. falta de perdón. Quizás algún de nosotros, Quizás alguno de nosotros, Dios te llama. Dios nos llama, Manera la papia para medio de nuestra mandilia. como habló por medio de nuestra hermana Dilia, Para nos recuperar lo cual nos para perde. recuperar lo perdido. Esta llama algún de nosotros Llama a alguno de nosotros para conquistar terreno na novo. para conquistar nuevos terrenos, Aérea de nos vida. áreas en nuestras vidas Que nos no ha conquistado que ainda. todavía no hemos conquistado. Porta Dios te llama nos no avance Quizás Dios nos llama para un avance en cosas secular. en las cosas seculares, Dependiendo dependiendo con Dios que va a usarnos. cómo Dios nos quiere usar, Na onda Dios que va a usarnos. dónde Dios nos quiere usar, Con qué sorto de persona Dios que va a con usarnos. qué tipo de persona Dios nos va a usar. Por ejemplo, de nuestro trabajo, Por ejemplo, en nuestro trabajo, en estudio, en el estudio, en adquirir propiedad, en adquirir propiedades, en un negocio, en un negocio, de relación humano. en relaciones humanos. Y a noche, Hoy en esta noche, cada uno de nosotros está pensando cada uno de nosotros estamos en pensando cuál área de nuestra vida en qué área de nuestras vidas Dios está tratando. Dios está tratando, Nosso Dios no es un Dios de confusión. porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de confirmación. Dios es un Dios de Si confirmación. Dios está llamando para hacer algo, Si Dios te está llamando para hacer algo, Dios no te va a mostrar un ende Dios no va a mostrar a alguien antes de papia cubo mes. y no habla contigo mismo. Amén. Amén. También Dios llama-nos. También Dios nos llama, Ela papia conosco para medio de hermana Wendy. nos habló por medio de la hermana Wendy Na avance espiritual. a un avance espiritual. Y en esa aquí, Y en esto porta quizás crecimiento en Dios. puede ser crecimiento en Dios. Dios portata llama-nos para buscar bautismo. Quizás Dios nos llama a buscar el bautismo, Que donan. los dones, Para buscar conocimiento de Dios. para buscar conocimiento en Dios. Nos no queda para mí un lugar caminda nos tá tiempo nos a convertir. No podemos quedar estancados como cuando hemos convertido. Señal de vida humana Señales de vida, hermanos, está crecimiento. es crecimiento. Si vos planta un palo, Si tú plantas un árbol, antes de un palo que normalmente te crece vira y grande, es un árbol que normalmente crece y se pone grande, pero te queda chiquito. pero queda pequeño, Vos te pones tierra, pones tierra, vos te pones abono, pones abono, vos te mueves tu día, lo riegas todos los días, vos te quita todo lo cual puede destruir. quita todo lo que lo puede destruir, Y toje no te crece. y como quiera no crece, Te pasé palo y probablemente está muerto. es probablemente porque ese árbol está muerto. Quizás está verde ainda, Quizás todavía está verde, pero está muerto. pero está muerto. Ahora Jesús maldiga higuera, Cuando Jesús maldijo a la higuera, instantáneamente era isna seca. las raíces se secaron. Lo que estaba de arriba tierra, Lo que estaba sobre la tierra estaba de mustra verde ainda, mostraba todavía verde, pero bau de tierra pero bajo la tierra estaba de seco. estaba seco.
Inangabay traha, y fueron a trabajar. y ora na back. Y cuando regresaron, Algún día después, algunos días después, nangatopa a higuera seco. encontraron la higuera seca. Pues Dios te llama-nos na crecimiento. Dios nos llama a crecer. Quizás Dios está llamando vos a una tarea of un trabajo. Quizás Dios te está llamando a una tarea, a un trabajo. Un trabajo of tarea que Dios tiene para vos hacer. Un tarea o trabajo que Dios tiene para que hagas. Quizás Dios está llamando vos a un ministerio. Quizás Dios te está llamando a un ministerio. Con tal, Con tal, ahora Dios te llama-nos hoy Dios nos está llamando para nos conquistar, para conquistar, lo cual es que para nos conquistar. lo cual Él quiere que conquistamos. Y para nos reparar, Y para reparar, ver, sí, mirar, que tiene un llamado divino, que hay un llamado divino, tiene algún punto que me que compartir, hay algunos puntos que quiero compartir, que te características que son las características de la vida de Josué, en la vida de Josué, camina-nos por a mira que Dios te llame para conquista. donde podemos ver que Dios lo llama a conquistar. Y ahora mi papia awe, Y cuando hablo hoy, mi que para buscar el nombre de Josué, quiero que rayes el nombre de Josué y mi que para poner buen nombre. y quieres que yo quiero que pongas tu nombre. Amén. En primer lugar, En primer lugar, nos podemos mirar en versículo 1, podemos ver en versículo 1, esta avisa, ahora sucede después de muerto de Moisés, servidor del Señor, que el Señor apapia con Josué y un hombre de Nun, Moisés su servidor. aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Amén, gloria a Dios. En primer lugar, me sentí un llamado genuino. En primer lugar, necesitas un llamado genuino. Y no por un llamado de emoción. No puede ser un llamado de emoción. Y no de emoción. De emoción. Amén. Y no por un llamado de fantasía. No puede ser un llamado de fantasía. Y no por un llamado de nos propio deseo. No puede ser un llamado de nuestro propio deseo. Paso de Dios nos también tiene deseo, hermano. Porque en Dios también tenemos deseo, Y hermano. también nos tiene deseo tan profundo. Y a veces tenemos deseos profundos. Pero un costa nos deseo Pero algo es nuestro deseo y otro costa voluntad de Dios. y otra cosa es la voluntad de Dios. Y nos te mira de versículo 1 Podemos ver en versículo 1 que Dios apapia con Josué. que Dios habló a Josué. Dios apapia directo con Josué. Habló directamente a Josué. Pasó Dios estaba aquí para Josué así es conquista. Porque Dios quería que Josué hiciera la conquista. Pasó Dios quería usar Josué en el trabajo específico. Porque Dios quería usar a Josué en ese trabajo específico. No quería usar Caleb. No quería usar a Caleb. Caleb también estaba un día valiente. Caleb también era uno de los valientes. Ahora no me estaba para espiar tierra. Cuando tenían que ir a espiar la tierra, No estaba de espíritu de miedo. no tenía espíritu de miedo, Pero tenía un espíritu de valentía. pero tenía un espíritu de valentía. Pero Dios no quiere usar Caleb. Pero Dios no quería usar a Él Caleb, quiere usar Josué. quería usar a Josué. Gloria a Dios. Pues, para nos visa que nos guardo llamar para Dios. Para decir que fuimos llamados por Dios, Pasó Dios estaba de un trato con nos. es porque Dios tiene un trato con nosotros. Ese que me nos a recibir una revelación de parte de Dios. Eso significa que nosotros hemos recibido una revelación de parte de Dios, Sea por medio de palabra, sea por medio de palabra, oración, por oración, donan, los dones, mensaje, por un mensaje, profecía. por medio de la profecía. Y Dios siempre te confirma Y Dios siempre confirma de hora que nos comprende. hasta que entendemos. Amén. Amén. Anto que comprendemos que me han Y como que entender no quiero decir maneiro Moisés que estava também com 100.000 excusas, como un Moisés que venía con 100,000 excusas, pero que nós compreender de coração, pero que hemos entendido de corazón, essa aqui é o que Deus quer para mim. esto es lo que Dios quiere. Na de dois lugares, En segundo lugar, este tem propósito. hay que haber un propósito. Deus não te llama, diz para llama. Dios nos llama por llamar. Lá que nos vai que aqui no versículo 6. Podemos ver esto en versículo 6. Esta dice, ser fuerte y tener coraje. Dice, esfuérzate y sé valiente, Para sobra abolo así el pueblo aquí heredad eterna, porque tú repartirás a este pueblo kumi ahura nang tata nang kumita duna nang. por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos.
Josué mestera lidera el pueblo. Josué tenía que liderar el pueblo. Dios llama a Moisés para un líder. Dios llamó a Moisés para ser un líder. Y Dios quiere usar a Josué Dios quería usar a Josué para hincar el pueblo, para llevar el pueblo a la tierra primitiva. para llevar al pueblo a la tierra prometida. Pues posición que Dios se puso a Josué den, Pues la posición en la cual Dios puso a Josué no estaba para Josué sentir su mes grande, no era para Josué sentirse grande, no estaba para Josué manda, no era para Josué mandar y mandar y mandar, dirigir natural, sí. dirigir No estaba naturalmente. para Josué gobernar vida de gente, No era para Josué gobernar la vida de las personas, pero Dios quiere usar la vida de pero Josué Dios quería usar la vida de Josué para Dios cumplir con una promesa para Dios cumplir con una promesa que Dios hace el pueblo. que Dios hizo al pueblo. Pues el trabajo de Josué Pues el trabajo de Josué no estaba para su propio beneficio, no era para su propio beneficio, sino para bendición del pueblo. pero para bendición del pueblo. Nadie tres lugar. En tercer lugar, Característica de llamada para conquistar. característica del llamado a conquistar. Tem tarea para cumplir con él. Hay tarea por cumplir. Gloria al Señor. Aleluya. Y tarea Las tareas mi partinan en tres fases. los repartí en tres fases. En primer lugar, En primer lugar, en versículo 2, en versículo 2, nos lesa, Moisés mi servidor a morir. leemos, mi siervo Moisés ha muerto. Pesei lantariba wo. Ahora pues, levántate. Y ahora nuestra papia de lanta, Cuando hablamos de levantar, nuestra papia de toma acción. hablamos de tomar acción. Amén. Amén. Y lo que está más bonita, Y lo que es más bonito, para gloria y honra de Dios, por la gloria y honra de Dios, Dios ha dado un mensaje aquí. Dios me dio este mensaje. A mí que menciona ese hermano. Quiero mencionar esto, hermano. Pasó toda gloria y honra para Dios. Porque toda la gloria y honra es para Dios. Prometo Dios a usar toda líder tan bonita que Él ha dado a nos. Antes que Dios usar todos los líderes bonitos que nos dio, Dios ha dado un mensaje que acaba. Dios me dio este mensaje. El mensaje nanco hermano Axel, hermana Wendy, hermana Dilia, hermano Polanco, Los mensajes que hermana Veli, los mensajes que los hermanos Dilia, Wendy, Axel, Veli, Polanco a predicar, predicaron estaba simplemente eran simplemente el mensaje aquí. este mensaje. Nanta tintura, ingrediente, me obise mensaje aquí. Mejor dicho, este mensaje De manera hermana Wendy avisa, es como dijo la hermana Wendy, mezcla de tura mensaje. una mezcla de todos esos mensajes. Gloria a Dios. Amén. Dios ha dado mi mensaje aquí, ahora me daba de lesa mi Bible en holandés. Dios me dio este mensaje cuando yo leía mi Biblia en holandés. Y en holandés, Y en holandés nanga traducí el lanta arriba a war, tradujeron ese ahora pues levántate, ku maak jezelf gereed. prepárate. Amén. Nanga use palabra preparabo mes. Usaron la palabra prepárate. Pues es primeira fase. Pues la primera fase Den e tarea que botin que cumpre, en la tarea que tienes que cumplir tá fase de preparação. es una fase de preparación. Na de dos lugar, En segundo lugar, de mesmo versículo 2, el mismo versículo 2 esta pisa cruza el Jordán aquí. dice, y pasa este Jordán. Ora nós temos que cruzar o Jordão, Cuando tenemos que cruzar el Jordán, tá obstáculo nan, hay obstáculos que nós tá topa, que encontramos que tá estroba nós, que nos estorban para chegar no cumprimento de propósito. a llegar al cumplimiento de ese propósito. E o Jordão Y ese Jordán estava a dividir a terra, dividía la tierra, e esta tem duas funções. tenía dos funciones. Of me obisa, esta significa duas coisas na vida cristã. O significa dos cosas en la vida cristiana. Este obstáculo que nós mestre vence, Es el obstáculo que tenemos que vencer, pero é por representar também pero también puede representar step na de fé que nós temos que tomar. los pasos de fe que tenemos que dar. Enviar Deus está pedindo algo, A veces Dios nos pide algo,
of eta manda nos vai assim algo, o nos manda a hacer algo, of eta manda nos vai lugar específico, o nos manda a ir a un lugar específico, pero nós tem medo. pero tenemos miedo E nós tá pensa, y pensamos, e nós tá pensa, y pensamos, Então nós tá pensa, y pensamos. Agora nós pensa tu reconai, Y cuando pensamos todo eso, nós tá duda. dudamos. Está é Amén. medo. Nos entra temor. Como nós te assim? ¿Cómo lo vamos a hacer? Me não por. No, no puedo. É difícil. Es muy difícil. Pero Deus quer Pero Dios quiere para nos dar step na de fé. para nosotros dar esos pasos de fe. E há de três fases de E- tarefa, não? El tercer fase de las tareas Da execução de propósito. es la ejecución del propósito. En el mismo versículo 2, En el mismo versículo 2, caminda Dios te dice a Josué, donde Dios dice a Josué, abo y entero pueblo aquí, tú y todo este pueblo vai na etera comita dunanan. a la tierra que yo les doy. Rumanan, Hermanos, tarea de que consiste de 3 etapas. una tarea que consiste de 3 etapas. E eigenlijk portem diferentes tareas de tarea aí. Y puede haber diferentes tareas en esas tareas. Deus escribiu de versículo. Y Dios los escribió todo en un versículo. E também nós te lê versículo aí. Y a veces leemos ese un versículo Então nós te queremos de dia nós te cumprir y propósito. creemos que es en un día que tenemos que cumplir con todo eso. Pero ta fase não que Deus te passa nos dor de dia. Pero son fases por las que Dios nos pasa. Prometa preparar-nos. Primeramente nos prepara. Deus está preparando-nos de diferente maneira. Dios nos prepara de diferentes maneras. Também está preparando-nos no nosso trabalho. A veces nos prepara en nuestro trabajo. Também está preparando-nos de nosso hogar. A veces nos prepara en nuestro hogar. Cumprindo com nossa responsabilidade. Cumpliendo con nuestras Está responsabilidades. preparando-nos para algo maior. Nos prepara para algo más grande. A sua bibiar, man. Porque muchas veces, hermanos, Mesmo coisa que nós está ministrada em nossa casa. las mismas cosas que ministramos en nuestro hogar, Deus está dando esse privilégio. Dios nos da el De privilegio certo encargo, não? de ciertos encargos Para ministrar em sua obra. para ministrar para Él en su obra. É de 4 características. La cuarta característica, Deus sempre está dando nos promessa, não? Dios siempre nos da promesas Para nos pegar na dia. para nosotros agarrar a ello. Pastor Román, ora nos está servindo Deus. Hermanos, porque cuando servimos a Dios, Ora nos está preparando nos bens. cuando estamos preparándonos, Ora Deus está preparando-nos. cuando Dios nos está preparando, Ora nos está passando de prueba, não? cuando pasamos por las pruebas, Ora nos está topa e luta, não? cuando encontramos las luchas, Portanto, nos está cansa. a veces cansamos, Portanto, nos está desesperado. quizás nos desesperamos, Portanto, nos que entregar. quizás queremos entregar, Portanto, nos está pensando, nos não está logra. quizás pensamos no lo vamos a E lograr. sempre Deus tem uma palavra. Y siempre Dios tiene una Uma palabra palavra de ânimo. de ánimo, Uma palavra de encorajamento. una palabra para animarte, para nos prosseguir. para seguir adelante, Até hora nos logra vencer. hasta lograr vencer, Tem a seguinte prova que também a trouxe. hasta la siguiente prueba que viene. Amém? Amén. E me arriparaco para cada etapa, Y me di cuenta que por cada etapa, Deus aduna a Josué uma promessa. Dios le dio a Josué una De promesa. versículo 3, Versículo 3, esta bisa tur lugar que vos planta e pia trapa, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, me aduna vosso. yo os he entregado, Maneira me avisa Moisés. como lo había dicho a Moisés. Pues den e fase prometo e conquista, Pues en la fase antes de la conquista, Josué me estará sa, Josué tenía que saber que onda que Josué trapa, que donde quiera que Josué pisare, Dios a entregué a Josué caba. Dios ya lo ha entregado a Josué. Irmão, nos sa, Hermanos, tenemos que saber den Dios, en Dios, que todo lo que nos hace, todo lo que hacemos, de acuerdo que voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios está prospera de nos manos. Dios lo prospera en nuestras Dios está manos. dando nos gracia. Dios nos da gracia, Maneira la dona Daniel y su amigo nan. como le dio a Daniel y a sus amigos. Dios está dando nos sabiduría. Dios nos da sabiduría, Maneira la dona Daniel para interpretar, maneira la dona Josué para interpretar sueño nan. como le dio a Josué para interpretar sueños. Turcos que nos mishi kunero man. Todo lo que tocamos, hermanos, Tá vai dilante. va adelante. Ora nós está de fase de preparação Cuando estamos en la fase de para preparación, Deus por usar-nos. para que Dios nos pueda usar. Amén. Glória a Deus, aleluia. Na versículo 5, En versículo 5, Deus está dando
una promesa Dios le da una promesa durante la conquista. durante la conquista. Pues mientras Josué está conquistando, Mientras Josué está conquistando, mientras Josué y su ejército está batallando, mientras Josué y su ejército están batallando, irmão, ahora tiene batalla, hermano, cuando hay batalla, tiene sacrificio, hay sacrificios, tiene cansancio, hay cansancio, tiene momentos de hambre y sed, hay momentos de hambre y tiene sed, momentos para guardar hay heredad, momentos que eres herido. herido. Amén, gloria al Señor. Pero den en lucha ahí, Pero en esa lucha, den en conquista ahí, en esa conquista, den en apoderamiento ahí. en ese apoderamiento, Dios te avisa a Josué Dios le dice a y Josué, Dios te avisa a mí, y abo. Dios le dice a usted y a mí, Ningún gente nadie lo no para por delante. te podrá hacer frente Tur e día nandi bobida. en todos los días de tu vida. Mescos como estaba con Moisés, Como estuve con Moisés, así na lo mita cubo. estaré contigo. Lo mi no fallabo. No te dejaré, ni abandonabo. ni te desampararé. Aquí Aleluya. ganan, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahora Dios está papia, rumán. Cuando Dios habla, hermanos, Cuando gente no para por delante. que nadie te puede hacer frente. Dios te pisa que nada no es un obstáculo. Dios dice que nada es un obstáculo. No un diablo. Ningún diablo, Ni un instrumento de diablo. ningún instrumento del diablo Los troba nos avanzar. no nos va a estorbar Los avanzar. troba nos cumple No nos va a propósito. estorbar a cumplir con su Los troba propósito. nos trapetera. No va a estorbar a pisar la tierra. Dios te permite. Dios promete, Lo mi no fallabo. no te dejaré. E nana Dios te permite. Y ahí Dios lo promete. Dios su fidelidad. Dios su fidelidad. Dios lo cumple con nosotros. Que Dios va a cumplir con Dios nosotros. lo respaldamos. Dios nos va a respaldar, hermanos. Solamente botín cubai. Solamente tienes que ir. Solamente botín cujasi. Solamente tienes que hacer. Hasi lo que Dios te pidió. Haga lo que Dios te está pidiendo. Ni más. Ni más. Ni menos. Ni menos. Simplemente Simplemente es lo que Dios te pidió. lo que Dios te está pidiendo. Gloria a Dios. Esta pisa mi no te abandonamos. Te dice, no te desampararé. Ese que me Dios lo está junto con nosotros. Significa que Dios estará con nosotros. Ayúdanos. Para ayudarnos. Para sostenernos. Para sostenernos. Para protegernos. Para protegernos. Para defendernos. Para defendernos. Y en versículo 13. Y en versículo 13, Dios te hace una promesa. Dios hace una promesa Para después de conquista. para después de la conquista. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta pieza acorde a palabra con Moisés, servidor del Señor. Dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, A ordenar vos pisando. os mandó diciendo, Señor vos Dios. Jehová vuestro Dios Está dando vos sosiego. os ha dado reposo Y lo duna vos etera aquí. y os ha dado esta tierra. Dios te permite. Dios promete, Que el momento que duna nos etera. el momento que Él nos da esa tierra, Que te cumplimento de promesa. que es el cumplimiento de la promesa, Que es bendición. que es la bendición Que nos te recibir. que vamos a recibir Después de conquista. después de la conquista. Esta duna nos paz. Él nos va a dar paz. Esta duna nos sosiego. Él nos va a dar reposo. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios Está un paz que te surpasa es una paz que surpasa tu comprendimiento. todo entendimiento. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 11. Versículo 11. Gloria a Dios. Esta pisa sin aquí. Dice Pásame en medio de campamento. Pasad por en medio del campamento Y ordena al pueblo. y mandad al pueblo Pisando. diciendo, Prepara provisión para vos mes. prepara comida. Amén. Gloria al Señor. Y a 5 puntos da. El quinto punto es, Tiene un momento hay un momento para anunciar para anunciar la llamada. el llamado. Tiene un momento. Hay un momento Botín que pisa. que tienes que decir, Botín que hacer llamado público. tienes que hacer el llamado público. Botín que pise pueblo. Tienes que decirlo al pueblo, Pasota, el pueblo tiene que ayudar. porque es el pueblo que te va a ayudar. Josué su sono para conquistar. Josué solo no pudo conquistar. Estaba de mester de pueblo su Él ayudanza. necesita de la ayuda del pueblo. Estaba de mester de pueblo su respaldo. Necesitaba el respaldo del pueblo. Estaba de mester de pueblo su sostén. Necesitaba el sostén del pueblo. Y ahora tiene un plan, un proyecto de Dios. Y cuando hay un plan y un proyecto en Dios,
no te turbiaja bo por bisele mesora. No siempre lo puedes decir de una vez. Mita que eres mayoría de nos, Creo que mayoría de nosotros, el momento que nos llegan a Cristo, el momento que llegamos a Cristo, Dios se trata algo con Dios nosotros. trató algo con nosotros. El momento que Dios se llama a Abraham, El momento que Dios llamó a Abraham, él avisa mita be así tata di nacionan. Él le dijo, te voy a hacer padre de las naciones. Él avisa mita be dengbo. Voy a ir en ti. No, que men, ku den Abraham, Que en Abraham ture nacionan lo ta bendiciona. todas las naciones de la tierra serán benditas. Y Abraham dura años. Y Abraham duró años Promete que la mire promesa. antes de ver esa promesa. Y na mitad caminda, Y a la mitad del camino, mirando su situación, mirando su situación, era imposible. él dijo, imposible. Antora la quiere el respaldo de su casa, Y cuando él pensó que iba a conseguir respaldo de su esposa, el casa vino con otro plan. la esposa vino con otro plan. Un plan que no te plan de Dios. Un plan que no es el plan de Dios. Una alternativa Una alternativa para ayudar a Dios. para ayudar a Dios. Pero Dios Pero Dios no me está de ayudanza. no necesita ayuda. Pasó alternativa Porque esa alternativa a detener Dios su plan de vida de Abraham. detuvo la plan de Dios en la vida de Abraham. Amén, hermana. Gloria al Señor, aleluya. Pero tiene un momento, Pero hay un momento, el momento de Dios, el momento de Dios, que es el momento para anunciar, que es el momento para anunciar, el momento para avisar. el momento para decir. Pastor humana, Porque hermanos, denos vida. en nuestras Dios vidas, te llama nos para conquistar. Dios nos llama a conquistar. Y lo que sea que nos tenga que conquistar, Y lo que sea que tenemos que conquistar, tem momento no nos temos ter de ayudanza de otro. hay momentos que necesitamos la ayuda de otro. Nos unan por ayuda, Nuestros hijos nos pueden ayudar. nos por ayuda, nos unan. Nosotros podemos ayudar a Nos nuestros por hijos. ayuda, nos rumanan. Pero podemos ayudar a nuestros Nos por hermanos. ayuda el líder nan. Podemos ayudar a los líderes. Nos por ayuda nos pastor. Podemos ayudar a nuestro Nos pastor. por ayuda nos ayudante nan. Podemos ayudar a los ayudantes. Amén. Cada uno Cada uno de lo que Dios ha donado, es lo que Dios te da. den lo cual Dios ha donado. En lo que Dios te ha dado. Dona de gracia Dad por gracia lo que va a recibir de gracia. de lo que por gracia has recibido. Manera Dios pone de mi corazón. Como Dios lo pone en tu corazón. Manera abotin voluntad para dona. Como tú tienes la voluntad para dar. Ora Dios se llama Cuando Dios llamó Moisés a Moisés para ir construir el tabernáculo. para ir a construir el Tem tabernáculo, tanto trabajo. había mucho trabajo. Pero Dios avisa a Moisés, Pero Dios le dijo a Moisés, ven esta tarea en aquí, esta tarea, escoge tal y tal persona. escoge a tal y tal persona. Para sobra llama de un espíritu de sabiduría acaba. Porque ya lo he dado un espíritu de sabiduría Para ejecutar exhorto de trabajo. para ejecutar ese tipo de trabajo. Ahora me será recoger ofrenda para el tabernáculo. Cuando había que recoger ofrenda para el tabernáculo, Dios avisa a cada de una manera de proponer de un corazón. Dios dijo que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Dios no me ester de hopi rumán. Dios no necesita de mucho, hermanos. Dios me ester de nos disponibilidad. Dios necesita de nuestra disponibilidad. Dios me ester de nos disposición. Dios necesita de nuestra disposición. Versículo, es 16 punto. El sexto punto, Tiene un tiempo de preparación. hay un tiempo de preparación. De versículo 11, En versículo 11, nos mira que Josué llama el pueblo para preparar. vemos que Josué llamó al pueblo a prepararse. Y si man pasa, hermano Axel, a amplia, extenso de parte Y ahí. la semana pasada el hermano Axel amplió en este tema. Amén. Y en el versículo 2, Versículo 2, Dios te llama a Josué también para preparar. Dios llama a Josué también a prepararse. Y la preparación Y la preparación está un otro mensaje. es otro mensaje. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Y aquí no nos va a terminar, hermano. Y aquí vamos a terminar, hermanos. Versículo 11. Versículo 11. Esta dice preparar provisión para vos mes. Dice, preparad, amén, preparaos comida. ¿Sí? ¿Esta dice comida? Amén. Amén. Gloria a Dios. No, en apapiamiento, esta dice provisión. En propiamente dice provisión. Y una palabra como para hopi quieto na holandés, Una palabra que me detuve en el holandés, que llama terkost. que llama tercos.
Então, significa provisión também. Significa provisión también. E provisión porta comida, amém? Provisión puede ser comida también. Pero não está limitativo. Pero no es limitativo. Não está limitando Amén. isso. Glória a Deus, aleluia. Pero camina, amiga, para que tu prepara provisión para vosso mês. Preparaos provisión para ustedes mismos. Para sobra dentro de 3 dias, Porque dentro de 3 días vosso mês te cruza o Jordão aqui. pasaréis el Jordán. Ora tem chamada para conquistar, Cuando hay un llamado a conquistar, tem tempo determinado hay un tiempo determinado para cumprir com o propósito. para cumplir con el propósito. Para sobra nós temos que conquistar, irmão. Porque tenemos que conquistar, hermanos. Tem esse caso aqui, tá? É conquista de propósito. En este caso, la conquista es el E propósito. tem tempo determinado para preparar-nos mesmo para nós por vai conquistar. Y hay un tiempo determinado para prepararnos para ir a conquistar. E no nome de Deus, En el nombre de Dios, Josué aduna o pueblo 3 dias. Josué le dio al pueblo 3 días. E me avisa sabe que Deus está dando nos 3 dias, Y no estoy diciendo que Dios nos da 3 días. pero 3 está el número perfecto de Deus. 3 es el número perfecto de Dios. Me avisa el sello de Deus. A mí te avisa sempre el 3 está estampa de Deus. Yo digo siempre que ese 3 es el sello de Dios. Data e o Espírito Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. E o tempo para cumprir Y el tiempo de cumplir está el tempo de Deus. es el tiempo de Dios. El tempo perfecto de Deus. El tiempo perfecto de Dios. El tempo que está tiene voluntad de El Deus. tiempo puesto en la voluntad de Dios. E me não sabe quanto tempo passado Deus se Y chamava. no sé hace cuánto tiempo Dios te llamó. E quizás por maneira Abraham, Quizás eres como Abraham ou maneira Moisés. o como Moisés Então você pensa, muito tempo passa. y piensas que mucho tiempo pasó. Pero Deus não quer para nos desesperar. Pero Dios no quiere que desesperamos. O tempo de Deus está perfeito. El tiempo de Dios es perfecto. Lá que nos lata para Roma. Pongamos de pie, hermanos. Aleluia. Glória a Deus. Me não sabe que cota bo missão of bo propósito of bo conquista. No sé qué es tu visión o tu conquista, Pero tabo deber pero es tu deber para buscar Deus. para buscar a Dios De oração, en oración, de ayuno, en ayuno, de clamor, en clamor, de estudio de la palabra. en estudio de la palabra, Para bo compreender, en comprender, para compreender, para que tú entiendas para bo mes, para ti mismo para que Deus está chamando bo. para qué Dios nos ha llamado, Para que Deus que usa bo vida. para qué Dios quiere usar tu vida. Neste stop Tenemos que dejar de waki que outro tá assim. de ver qué hace el otro, Como o outro tá prosperar. cómo el otro está Como prosperando, o outro tá avançar. cómo el otro está Como avanzando, Deus está usando de outro. cómo Dios está usando al otro. Pastor humano, Porque hermanos, mientras nós mientras nosotros não tá cumprir que plan de Deus, no estamos cumpliendo con el plan de Dios, nós não tá verdadeiramente feliz. no somos verdaderamente felices. Glória a Deus, aleluia. E me não sabe Y noite no sé en esta em noche que etapa botar. en qué etapa estás. Porta ainda botar bono chamado genuíno. Quizás todavía no conseguiste un llamado genuino. Quizás ainda bono tem visão ou bono tarefa que botinho que cumprir com Quizás ele. todavía no tienes una visión o no conseguiste una tarea específica para cual cumplir. Quizás Deus não adunava promessa não que botinho tem promessa na dia Quizás ainda. Dios todavía no te dio esas promesas para agarrar a ellos. Quizás botinho stop não que botinho dal de Deus. Quizás tienes pasos que dar en Dios. Quizás bota preparando o mês. Quizás te estás preparando. Quizás de tempo chega. Quizás el tiempo llegó. Laga não será no sua hora, irmão. Cerramos nuestros ojos. Papia como Deus o momento. Habla con tu Dios un momento E meditar de cantica aqui. y Glória a meditar en Deus. esta canción. Y confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
Gloria a Dios, aleluya. Toma un momento, hermana. Toma un momento, hermanos, Y papi como Dios, y habla con tu aleluya. Dios. Es tiempo avanzar, El tiempo ha avanzado, pero papi como Dios. pero habla con tu Dios. Pide Señor mostravo. Pide, Señor, que te muestre De que parte de vida botar. en qué parte de tu vida estás. Dios está pidiendo vos para vos espera de Dios te está pidiendo para que esperes en Él. Dios está pidiendo vos Dios te está para vos pidiendo consultar con Él. para consultar con Él Promete como tomar paso, na. antes de dar pasos, Aunque está paso para Dios. aunque son pasos para Dios. Pero es que para bocana Él quiere que tú camines de su perfecta voluntad, en su perfecta voluntad, de su tiempo perfecto. en su tiempo perfecto. Es planta de Dios, hermano. El plan es de Dios, hermanos. Estrategia está de Dios. La estrategia es de Dios. Está Dios estaba ahí, babo. Es Dios que te va a Está llevar. Dios estaba ahí mostrado. Es Dios que te va a mostrar. Consulta con Dios, aleluya. Consulta con tu Dios. Papia como Dios, Habla aleluya. con tu Dios. No te importa área de movida. No importa la área de tu vida. Quizás te hogar, vos me esté un milagro. Quizás en tu hogar necesitas un Porta de milagro. movida, vos me esté un milagro. Quizás en tu vida necesitas un Porta de milagro. corazón, vos me esté un milagro. Quizás en tu corazón necesitas un Oh, milagro. quizás, aleluya, Dios está llamando vos para algo mayor. Quizás Dios te está llamando para algo Algo mayor. grande. Algo más Algo grande. grande. Algo más grande. Algo grande. está Algo na grande camina. está de camino. Dios no está papia por nada. Dios no habla en vano. Dios está papia. Dios Está habla. para nos preparar. Es para nosotros prepararnos. Quiere. Es para nosotros Tu creer Dios debe hacer algo. que Dios va a hacer algo. Dios avisa a Moisés. Dios le dijo a Moisés, Algo tremendo me debe hacer cubo. voy a hacer algo tremendo contigo. Y Dios apapia con nos. Dios habló a nosotros. Dios avisa a iglesia aquí. Dios le dijo a esta que iglesia ti planan grande con iglesia. que tiene planes grandes con esta Oh, también iglesia. así cosas tremendo con Que va a nos, hacer hermana. cosas tremendo con nosotros, hermanos. Solamente nos tinco quiere. Solamente tenemos que creer. Solamente quiere. Solamente creer. No preocupa coita vai assim. No preocupes cómo lo va a hacer. Na final de caminda. Al final del camino Você vai compreender que com Deus assim dure tempo e de vas a vida. entender lo que Dios hizo todo ese tiempo. Solamente quiere. Solamente tienes que creer. Solamente confia. Solamente confía. Solamente obedecer. Solamente obedece. Aleluya, gloria a Gloria a Dios. Dios. Alabanza a Jesús. Ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Gloria a Dios. En ti fía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Gloria a Dios, aleluya. Y nos que aprovechar el momento aquí también para nos saludar a todas las personas que están sintonizados por medio de Facebook y también YouTube. Aquí en Aboneiro nos tiene gente de Burgos. Na Corsou nos tiene nuestro hermano Francis Menchey y también Ed Hoss. For St. Marta nos tiene nuestro hermano Anusha Anthony. Desde Surinam tenemos a Marta Forster Dusburg. Desde Guyana Francesa, Marta González. Y desde Australia tenemos a Verónica Samayoa, gloria al Señor. Marta Dusburg nos manda a decir saludos y bendiciones para todos. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas hoy y ayúdanos a obedecer tu palabra. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Francis Menchey, también avisa Dios bendición a Turmi Rumanan. Y Marta González otra vez dice, Dios le bendiga, amados pastores de la iglesia MMM de Bonaire y a toda la congregación. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Marta, y sigue en sintonía. Sigue buscando de Dios. Amén. Y pregúntale a Dios qué es su propósito para que usted camine en el propósito de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. También nos tiene petición de oración a Benochi. Nos tiene nuestra hermana Naomi Montero. Amén. Te pide oración
para su tata, que va a operar mañana. Para Dios hacer obra y fortalecer. Amén. Y también nuestro hermano Juni Camila está pidiendo oración para Dino, que ha un accidente aquí en Aboneiro y está transportar para Holanda para una operación para Turcos Baibón. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Romana, háganos así oración. Gloria a Hermano, Dios. vamos a Aleluya. orar. Tata Santo, Dios amado, Dios de gloria. Padre Santo, Dios amado, Dios de gloria. Te alabamos, te adoramos, Nos Señor. alabamos y glorificamos Dios. Padre, te presentamos estas vidas. Tata nos está presentando bebida na aquí. Mira el padre de Naomi, Señor. Mira Tata de Naomi, Tú Señor. lo conoces, Señor. A vos conocer, Tú Señor. lo conoces por nombre, Padre. A vos conocer para su nombre, Oh, Señor. porque tú nos conoces, A vos Señor. conocernos, Señor. Delante de ti no somos nada más que un número. Vos delante nos no está solamente un número. Porque tú nos conoces. A vos conocernos. Tú lo has formado. A vos formé. Tú lo has llamado. A vos llamé. Oh Padre, te pido. Tata, me está Te pidiendo. ruego Me está rogando. que en esta hora Para el momento aquí. puedes tornar esta situación. A vos por traer la situación. Oh Padre, y tornarlo en bendición. Y trae hacia bendición. Bendícelo, Señor. Bendiciones, Señor. Sánalo, Señor. Sané, Señor. Interven con tu mano poderosa. Intervenir como man poderoso. Para que todo salga bien. Para Turco Salibón. Oh, que Él te pueda adorar a la Por postre. adoramos, Señor. Y darte gracias Y de una bodanga. por ese milagro que tú has hecho. Hay milagro que bajas. Padre Dino está delante de ti. Tata Dino ta bodilante. Mira que va a ser transportado para Holanda. Estaba igual transportar para Holanda. Señor, ve tú con él. Señor, abo vai con él. Ve tú con él, Abo vai Señor. con él, Señor. Interven, Dios mío. Intervenir, Señor. Tócalo, Señor. Toque, Señor. Sánalo, Señor. Sané, Señor. Sánalo, Jehová. Sané, Jehová. Oh, haz un obra especial. Hace un hombre Que especial. esos médicos, Señor, El médico, puedan Señor. testificar de un milagro. Por testificar de un Que puedan milagro. reconocer Por reconocer. que tú eres el Dios. Pues, bota de Dios. Dios grande y Dios vivo. Grande y Dios vivo. Hacedor de maravillas. Hacedor de maravilla. A tu nombre la gloria, Na nombre de Señor. gloria, Señor. Gracias, Padre. Danke, Tata. Gracias por sanidad, Danke Señor. por sanidad, Gracias Señor. por tu intervención Danke quirúrgica, por Señor. intervención quirúrgica. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Danke, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza, Señor. Gloria a Dios. Precioso mensaje. Amén. Precioso mensaje, Mi amén. hermana Porcinta. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria al Señor. Y nos está llamando a cada persona que está en sintonía junto con nosotros hoy noche. Y queremos dar gracias a cada uno que está en sintonía en esta noche. Y nos que acorda, mi hermana. Y quiero recordarles a mis hermanos, A vos también que está en sintonía. tú también que nos estás sintonizando, Ya sabrá ahora. este sábado 4 para 6 horas y media. a las 4 de la mañana hasta las 6:30 Nos tiene un matutino. tendremos un matutino. Gloria al Señor. Nos lo está live, tiene un matutino. Estaremos live en este matutino, en Y- vivo en este matutino. Sintonizarnos para vos también estar junto con nosotros en oración. Amén. Sintonícenos para estar también con nosotros.